¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un fuerte abrazo para todos. Nos tomamos unos minutos para analizar la derrota del Deportes Tolima, la eliminación en la Copa y lo que entre comillas pues terminó siendo un papelón para el conjunto de la ciudad de Ibagué. No se esperaba en la previa que el equipo fuera a presentar una actuación como la que hizo frente a Real Cundinamarca. Lo primero que hay que reconocer es que el equipo de Real Cundinamarca ganó bien su serie, avanzó con justicia. Hizo un buen trabajo en la ciudad de Ibagué y cuando creíamos que ya el Tolima, pues teniendo en cuenta lo que había hecho frente a América, que fue haber hecho un muy buen primer tiempo, el segundo tiempo pues ya lo analizamos que fue mucho mejor el cuadro escarlata en la liga, pero fue un muy buen triunfo del Tolima de visitante frente al América en el Pascual Guerrero. Se venía la Copa contra Real Cundinamarca y hombre, por más escéptico que uno fuera en este partido, pues uno decía, pues, al menos un gol se le marcará y al menos desde el punto blanco del penal se tendrá la posibilidad de avanzar. Pero no fue así, ni siquiera el empate alcanzó el Deportes Tolima contra Real Cundinamarca en un partido donde el primer tiempo fue realmente lamentable futbolísticamente hablando. No se puede jugar tan mal como se jugó en el primer tiempo. Hace rato que de pronto no veía el equipo con ese trotecito cansino que de verdad es aburridor, no gusta para nada ponerse uno frente al televisor y ver que el equipo juegue de la forma que jugó el primer tiempo frente a Real Cundinamarca. El segundo tiempo al menos se mejoró un poquito nada más, porque pues no hubo nada brillante. Si estás jugando contra un equipo de la segunda categoría, pues al menos tienes que meterlo en su arco y intentar hacerle algo. Pero en ese intentar se quedó el Deportes Tolima porque es que no pateaba, no generaba ocasiones. La única que yo recuerdo clara del segundo tiempo fue la de Jainer Fuentes, que entró bastante tarde en el partido y pues el chico fue el único que logró sacar un remate que al menos uno dijo, uff, casi la meten. Pero realmente, muchachos, por donde se le mire, es una actuación muy mala del Deportes Tolima, muy mala en cuanto a imagen. Es muy duro el golpe porque es un proceso que está empezando con el profe Lucas González. Yo después del partido frente a América, la verdad, me atreví a hacer un video porque sentía que ya tenía un poco más de argumentos para hablar del equipo. Obviamente estaba la euforia de una victoria de visitante frente a América y lo que uno menos esperaba es que pasara esto frente a Real Cundinamarca. En Cali se jugó bien un primer tiempo, teniendo la pelota, teniendo ocasiones de gol, presionando al rival, haciendo equivocar al rival, consiguiendo un gol de muy buena factura y ganando un partido difícil como lo fue frente a América. Pero llega Real Cundinamarca y es que nada más en el arranque del partido, y ahí es donde realmente pues aparece tal vez el síntoma más grande de bronca, cuando arranca el partido, cuando comienza esa serie de toques, primero que todo malos pases, porque hizo una cantidad de pases malos el Deportes Tolima en la primera parte. Yo he sido, entre comillas, defensor de Jorman Hurtado porque parece un jugador que tiene condiciones, que ha hecho cosas buenas en el Deportes Tolima, pero de un tiempo para acá entró como en un estancamiento que se no sale de ahí. Entró en una zona donde uno dice, pero ¿qué es lo que le pasa a Jorman, hermano? O sea, balón dividido lo pierde. Algunos balones, unos pases como sin sentido. Uno dice, pero este es Jorman Hurtado, el que alguna vez hemos visto con el Deportes Tolima y con otros equipos haciendo buenas presentaciones, muy lejos de su nivel, Jorman Hurtado, pero lejísimo. Si pues uno dice, bueno, pero ahí el técnico, ¿qué más hace? El otro lateral que es Arrieta se le lesionó. La única sería meter a un pelado de la sub-20, meterlo ahí. Pero si vas a jugar un partido como el de Real Cundinamarca, que estabas obligado a ganar, pues yo creo que yo también en la previa, y muchos de ustedes, no sé cuántos, pues también colocaríamos a Jorman Hurtado. Lo que no imaginamos es que vaya a seguir en esa clase de nivel y sobre todo con esa clase de jugadas que es que no se entiende. Y se juntaba con Ever Valencia porque muchas veces en el primer tiempo se juntaban por ahí por ese sector, por el sector derecho con Ever Valencia y la verdad es que no pasaba absolutamente nada. O sea, era tranquilo el partido para Champal Barbosa, era tranquilo el partido para la defensa de Real Cundinamarca. Uno decía, hombre, pero de verdad, o sea, no van a acelerar, o sea, no le van a poner un poquito más de criterio al juego en ningún momento. ¿Será que es que sienten que son tan sobrados frente al rival, que creen que en cualquier momento le hacen daño sin la necesidad de preocuparse un poco más por el partido? Y al final no terminó siendo así. El primer tiempo, la verdad lo mejor que le pasó al primer tiempo fue que se hubiese acabado. Malísimo el primer tiempo por donde se le mire, muy malo el primer tiempo por donde uno lo quiera ver. No hay nada rescatable en el primer tiempo por parte del Deportes Tolima y ahí existe una preocupación grande, por supuesto, que es que está jugando contra un rival de la segunda categoría. Estás jugando sin público visitante, sin público del equipo local.
estás jugando a puerta cerrada, o sea, no te puede presionar absolutamente nada. Para quienes de pronto pensaban, bueno, y si se viene un aguacero, de pronto el partido se hace más complicado. No, la cancha estaba buena. De pronto podía estar haciendo un poco de frío, pero hermano, eso no puede ser impedimento para usted ganarle un partido a Real Cundinamarca. Muy malo el primer tiempo, muy malo el primer tiempo. Creo que el profe hizo bien metiendo los cambios para la parte complementaria. Tenía que salir sí o sí Ever Valencia. En el segundo tiempo se tuvo un poco más de presencia, al menos jugando un poco más en campo rival, pero volvemos a lo que fue la falencia del equipo frente a Atlético Nacional. Este equipo no sabe todavía qué hacer en espacio reducido cuando tiene que romper esa línea defensiva del rival. No lo supo hacer frente a Atlético Nacional, que tenía 2 jugadores menos. Tocaba, proponían una pared, pero por lo general salía mala. Y ayer pasó prácticamente lo mismo contra un equipo obviamente de mucho menos peso como lo de Real Cundinamarca, y el equipo no supo entrar. No supo cómo hacer una pared que valiera la pena. No supo Adrián Parra, por ejemplo, en todo el segundo tiempo aguantar una pelota, porque varios balones le llegaban, jugada de espaldas, se iba cayendo. Cuando no era que se caía, la perdía, lo anticipaban. Pero realmente muy flojo el rendimiento de los jugadores del Deportes Tolima. Muy flojo. Aquí no hay excusa, que es que se colocó la sub-20, que se le dio la oportunidad a los pelados. No, jugó el equipo que era. Y acá la pregunta, ya para ir resumiendo este video y esta malísima actuación del Deportes Tolima, porque insisto, realmente es un papelón lo que hizo el cuadro de la ciudad de Ibagué. He leído mucho en las redes sociales y creo que pues tiene gran razón la hinchada en estar totalmente decepcionada del equipo, decepcionada. Esto no quiere decir que no haya que pasar la página, no, eso es otra cosa, pero sí la decepción es absoluta y con razón, porque se jugó muy mal. Pero ya para redondear este video, la pregunta es, ¿quiénes son realmente los culpables o quiénes son más culpables de esta eliminación? ¿Los jugadores o el técnico? Yo lo tengo bastante claro. Yo la verdad ayer cuando el profe coloca la formación titular, yo siento la formación titular está bien. Por ahí si alguien me dice, no, pero debió haber colocado, por ejemplo, a Marlon Torres en reemplazo de John Quiñones. Bueno, está bien, se la valgo. No debió colocar a Ever Valencia, debió haber colocado, o sea, a Kevin Pérez de arranque. Está bien, se la valgo. Pero con todos y esos errores que pueda cometer el técnico en la confección de la nómina, no puede ser que los jugadores, ya dentro del terreno de juego, con la nómina que colocó el Deportes Tolima, no puede ser que no le hagas un gol a Real Cundinamarca. Para mí, los grandes retratados, los grandes culpables del partido de la eliminación son los jugadores. Entiendo a quien dice que es un poco de todo. Yo siento que es más de los jugadores. Obviamente el técnico tiene cierta responsabilidad, pero si tengo que dar un porcentaje grande de responsabilidad de la eliminación, para mí es casi que toda de los jugadores. Por más que un técnico se pueda equivocar en una alineación o en unos cambios, que tampoco creo que sea el hecho de esta situación, porque por más que de pronto haya algunos detalles para revisar en la conformación de la nómina y en lo que fueron los cambios, hombre, tampoco hizo nada del otro mundo Lucas González como para haber desordenado el equipo, haber dañado el equipo y que los jugadores, gracias a eso, hayan actuado tan mal. No, yo creo que no hay excusa para defender la actuación de los jugadores. Yo creo que ellos son los principales responsables de no haber podido sacar adelante un partido frente a Real Cundinamarca, frente a un equipo de la B, frente a un equipo que muchos ni saben quién es. Hay muchas personas que dicen, bueno, pero ¿quién es Real Cundinamarca? No lo había escuchado. Es un equipo que va como 10º en el torneo de ascenso y, hombre, de verdad, que por donde se le mire, ha sido una de las actuaciones más malas del Deportes Tolima, históricamente hablando, una de las eliminaciones más tristes. Y pues, hombre, habrá que pasar la página. Yo, la verdad, espero que los jugadores se esfuercen un poco más, que coloquen un poco más de su parte, que les haya dolido esta eliminación y que hayan sentido vergüenza, porque al final quienes quedan mal son ellos. Sí, obviamente, ellos cobran su sueldo y demás, pero ellos se terminan haciendo daño, porque ¿quién va a querer con este tipo de actuaciones a los jugadores del Deportes Tolima? ¿De dónde los van a venir a buscar con este tipo de actuación? Entonces los jugadores, ojalá, hermano, tengan autocrítica, ojalá mejoren el rendimiento, sobre todo desde la actitud. Yo creo que hace rato yo no me enfocaba en el tema de la actitud, pero sí creo que sobre todo lo del primer tiempo, una falta de ganas, una falta de compromiso, una falta de criterio.
como que pensando que simplemente caminando se le podía ganar al rival porque era débil y no fue así. No fue así y terminó siendo un papelón. Segundo tiempo aceleraron un poquito, pero no apareció el fútbol, no aparecieron las ideas, no aparecieron las paredes, no supieron hacer 3-4 toques en el último cuarto de cancha, no supieron romper el sistema defensivo del equipo de Real Cundinamarca. Apague y vámonos. Buena victoria del equipo de Real Cundinamarca, ganó bien la serie y como si estuviera escrito para que fuera realmente un papelón del Deportes Tolima, ni siquiera quedaron empatados. Llegó el gol en los últimos minutos del equipo de Real Cundinamarca y chao. No hay nada que hacer, papelón del Deportes Tolima. Para mí, insisto, la mayor responsabilidad de parte de los jugadores, el técnico tendrá que mirar cómo le entra más al grupo, cómo corrige algunas cosas, cómo potencia un poco más de los jugadores, pero sigo insistiendo, para mí es mucha más responsabilidad de los jugadores. Se viene Millonarios, habrá que pasar la página. Como siempre, muchachos, nosotros invitamos a que vayan al estadio, a que acompañen el equipo. Es cierto que habrá mucha gente resentida y que no se irá a aparecer en el estadio. Es que hace uno respetable, cada uno hace lo que quiere, pero siempre habrá que invitar a que acompañen el equipo, porque como dicen por ahí, primero el escudo, primero la institución, y siempre hay que estar con el equipo en las buenas y en las malas, pero ya sabemos que seguramente la entrada frente a Millonarios no va a ser buena. Lástima, porque era un partido como para ayer haber enganchado un poquito más de gente, ir al estadio y disfrutar de un buen partido va a tener mucho morbo, por lo que significa Millonarios, David González, los jugadores de Millonarios, etcétera. Pero bueno, vamos a ver cómo está el ambiente de aquí al domingo, ojalá la cosa cambie, pero por ahora mucho resentimiento, mucho dolor por parte del hincha del Deportes Tolima, apenas entendible porque el Deportes Tolima no puede hacer este tipo de actuaciones. Dice uno no puede, pero sí puede, sí pudo. Lo hizo y pasamos un dolor de cabeza, un momento bastante amargo con ese partido. La verdad, los primeros 45 minutos uno lo recuerda y le duele a uno la cabeza de ver esa clase de partido. El segundo tiempo se intentó, pero sin mayor claridad, y el dolor de cabeza fue aumentando a tal punto de estar casi todos de acuerdo que fue un papelón por parte del Deportes Tolima. Un abrazo, muchachos. Por favor, quien se quiera suscribir, estaría bien que lo haga en este canal. Si le gusta esta clase de videos, pues un me gusta también estaría bien ahí. Y la seguimos en cualquier momento para continuar hablando del Deportes Tolima. Abrazo fuerte para todos, muchas gracias, chao.